Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com. Ya estamos de vuelta a este tercer bloque de Legal Lab con nuestro invitado Maximiliano Santa Cruz, socio y fundador de Santa Cruz IP, experto en políticas de propiedad intelectual, obviamente experto también en transferencia de tecnología. Y para retomar esta conversación que hemos tenido hasta ahora, quería preguntarte, Max, ¿cómo has visto tú esta discusión también que se ha dado de manera doctrinaria, teórica, entre muchos incumbentes, sobre la necesidad de tener algún tipo de legislación en materia de transferencia de tecnología? ¿Y cómo ves tú, has visto el estado de la transferencia tecnológica desde tu rol que tuviste en INAPI y hoy día en el sector privado, que asesoras a varias de estas entidades en lo que están haciendo? ¿Se necesita una ley? ¿Crees que falta de eso? ¿O a lo mejor tienes una visión distinta? A ver, yo creo que falta una ley. Falta una ley. Yo siempre he sido promotor de una ley de transferencia tecnológica. Quizás no es un buen nombre, Pablo, para lo que yo me estoy imaginando. Es más bien una ley que promueva el patentamiento y que haga generar más masa crítica en materia de patentes en Chile, principalmente cuando existen fondos públicos involucrados. En mi opinión, ese exiguo 0,34% que va a financiar I+D+I, creo que no está bien aprovechado. Creo que no se le saca todo el rendimiento que se le debería sacar y por lo tanto creo que es algo demasiado importante para dejar al mercado. Creo que han pasado ya muchos años sin que los asignatarios de fondos públicos creo que tomen conciencia o suficiente conciencia de que aquello que tiene potencial de patentamiento debe llegar a la oficina de patentes, chilena, extranjera, ojalá ambas, de forma que capturen esos desarrollos. Eso, cuando digo esto de que hay que aumentar el patentamiento en Chile, no estoy pensando simplemente en los beneficios que puede traer a una universidad o a una empresa, sino que también tiene que ver con que esa innovación ha sido financiada con fondos públicos y la forma en que los contribuyentes, es decir, quienes financiamos esa innovación, nos beneficiemos con nuevos productos, nuevos procesos, nuevos métodos y también podamos acceder al conocimiento científico que en materia de patentes es publicado a los pocos meses de haberse hecho una solicitud, pero que es organizado de una forma muy distinta a lo que podríamos observar en un paper científico. Entonces creo que el hecho que Chile esté recibiendo cerca de 400 solicitudes de patentes al año, creo que es muy poco para un país como el nuestro. Creo que los números son buenos en términos relativos. Creo que Chile hoy día debe ser el tercer país que más solicitudes de patentes presenta en términos brutos en la región, después de Brasil y México, que son países gigantescos. Estamos creo que en los mismos números de Argentina, pero muy por sobre Colombia, por ejemplo, que nos triplica en población. Y si lo ajustamos al PIB y también a los dólares invertidos en I+D+I y también a la población, los números son aún mejores. Pero 400 solicitudes de patentes al año para mí son insuficientes, especialmente si 150 de ellos son solo de universidades. Y si de esas 150 sabemos de que muchas de esas solicitudes de patentes por parte de universidades se abandonan. Entonces, estamos siendo muy poco efectivos en el uso del sistema. Esto además se traduce en ineficiencias muy grandes que sobrecargan tanto al sector privado como al sector público. Por ponerte un ejemplo, si me permiten, recuerdo que cuando estaba en INAPI, supimos por un artículo de prensa de que no más del 5% de los FONDEFs llegaban a convertirse en solicitudes de patentes. A raíz de eso, conversamos con FONDEF, que tuvo la gentileza de compartirnos sus bases de datos de algunos años, una muestra de sus bases de datos, y la conclusión al analizar esa base de datos es que creo que por sobre el 70% de esos FONDEFs tenían potencial de patentamiento.
Y además ocurría que de esas solicitudes de patentes que llegaban a INAPI, muchas eran rechazadas porque, por ejemplo, les faltaba novedad o altura inventiva. Es decir, se estaban pidiendo solicitudes para reinventar la rueda. ¿Qué significa eso? Significa que habían instituciones o personas que estaban postulando a fondos públicos para crear cosas que quizás ya estaban inventadas. En segundo lugar, una institución pública estaba entregando a la vez fondos para cuestiones que ya estaban inventadas. Y tercero, el asignatario de fondos públicos llegaba a la oficina de patentes para solicitar un derecho exclusivo por 20 años para cuestiones que ya habían sido inventadas por otros. Entonces, en vista de eso, estos son un simple ejemplo de cómo el sistema no está funcionando bien, y creo que mediante una ley de transferencia tecnológica, entre otras cosas, podrían solucionarse este tipo de temas sin un gasto excesivo de recursos, pero calibrando mucho mejor el sistema de forma que no se sobrecargue a la universidad que está pidiendo esos fondos, tampoco al FONDEF y a las personas que están asignando recursos públicos, ni tampoco a la oficina de patentes que va a tener que examinar algo que no tenía ningún valor para efectos de propiedad intelectual. Y ahí, Max, entendiendo lo que tú nos planteas sobre el contenido que podría tener una ley de transferencia tecnológica, viéndolo más a nivel de estrategia, ¿crees que Chile requiere una estrategia en materia de innovación y transferencia tecnológica, o esto hay que dejarlo un poco al laissez-faire y el mercado, que el mercado vaya definiendo? Y si es que requerimos algún tipo de estrategia, años atrás se impulsaron los clústeres, qué sé yo, independiente de cuál sea, si es que requerimos algún tipo de estrategia, ¿cuáles a tu juicio podrían ser algunos elementos clave para impulsarla? A ver, yo soy definitivamente partidario de que esto no quede al mercado. Particularmente, o más bien especialmente, o quizás específicamente en lo que se refiere a fondos públicos. Por supuesto que si una universidad o una empresa está utilizando sus propios fondos, es libre de hacer lo que quiera. Entre otras, hacer buenos desarrollos que son novedosos, tienen altura inventiva, es decir, son únicos en el mundo, y decidir no capturarlos, no generar un derecho exclusivo, no generar una ventaja competitiva. Pero si son fondos públicos, creo que junto con el Estado pensar en incentivos a esos asignatarios de fondos públicos, también debería pensar en no solo en las zanahorias, sino también en el garrote, y eso pasa por responsabilidades del asignatario de fondos públicos. Ahora, quiero que entiendan que cuando digo que el asignatario de fondos públicos sea una empresa o una universidad, no significa cuestiones que sean que sean muy locas o sean estatistas o que esté pensando en regímenes de la cortina de hierro. Estoy pensando en sistemas modelados o basados en una ley de transferencia tecnológica, la primera que existió en 1980 en Estados Unidos, que es una ley que decía o que dice aún de que quien reciba $1 de fondos públicos para hacer I+D+I tiene que declarar de que se quiere apropiar de esos desarrollos, y que si no lo hace, opera una cadena una cadena por defecto, donde, por ejemplo, va a ser el investigador o el inventor quien puede apropiárselo, y si no se lo quiere apropiar el investigador o el inventor, el Estado se reserva la posibilidad de apropiarse eso. ¿Cuál es la lógica de esto? Es que un bien público, es decir, innovación, tecnología, conocimiento, no quede dando vueltas en el aire, de forma que pertenezca a todos, pero que en definitiva no pertenece a nadie, porque poca gente va a invertir en un bien público si es que al día siguiente alguien se lo va a apropiar. Y por lo tanto es transformar ese conocimiento en un activo y de esta forma facilitar la transferencia tecnológica, que va a ser lo que me va a preguntar un inversionista cuando yo le ofrezco una muy buena idea y le esté ofreciendo equity de mi empresa. Me va a preguntar, oiga, ¿tiene algo propietario esto? ¿O qué me garantiza usted, Fernando Pablo, de que mañana en esto que perfectamente se le puede hacer ingeniería inversa en unas pocas semanas o meses, no me lo va a copiar mi competencia? Entonces, por eso la lógica del sistema que ojalá exista en Chile en un corto tiempo, pasa por calibrar el sistema en este sentido y incentivar o instar a que alguien se apropie de los buenos desarrollos que se están generando en Chile, que esto no quede en el aire, que los investigadores no se queden sentados sobre su investigación y nunca nos enteremos de ella, que aumentemos la masa crítica en materia de patentamiento. Piensen que el patentar hoy día no es excesivamente caro. O sea, a una pyme, a una microempresa puede resultarle bastante oneroso, pero ya que estábamos hablando del PCT,
el PCT por alrededor de $2.000 te permite hacer una solicitud de patente, se considera presentada en 153 países del mundo, queda el invento bloqueado por 30 meses y en esos 30 meses tú vas a determinar la viabilidad técnica del invento, o más bien la oficina de patentes, y tú puedes determinar la viabilidad comercial del invento. Si a los 2 años y medio resulta que nadie tenía interés en tu desarrollo, bueno, dejaste de gastar plata que de lo contrario, de no existir el PCT, hubiera gastado en los 5, 15, 20 o 25 países donde querías patentar. Por lo tanto, creo que gastarse hoy día alrededor de $2.000 en una solicitud de patente, donde tú, Fernando, fuiste el primero en hacerlo en Chile, creo que bien vale la pena. ¿Ah? Y por lo tanto, si es que empezamos a calibrar el sistema tanto en quienes entregan fondos públicos para la I+D+I como para quienes lo reciben, vamos a tener un sistema mucho más eficiente, mucho más efectivo. Vamos a tener un sistema coherente donde los fondos públicos conversen y no se manden cada uno solo, porque hoy día hay muchas incoherencias y el asignatario de fondos públicos, el postulante, no necesariamente sabe a qué atenerse en cuanto a bases de concurso y contratos de asignación. Debería ser el sistema simple, con reglas claras, con cláusulas muy entendibles por todos. Debería entregarle confianza al postulante de que su investigación va a ser resguardada por quienes reciben esa información en el sector público, quienes la evalúan, quienes asignan y quienes la miden. Y esto va a redundar en eficacia y eficiencia del sistema. Max, desde hace ya varios años, con la proliferación de las oficinas de transferencia y licenciamiento, muchas universidades y centros de investigación han generado sus propias políticas en temas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. ¿Cómo has visto tú este desarrollo y si ha sido realmente, en tu opinión, un buen acelerante o un buen motivador para los profesores e investigadores para desarrollar inventos y para que obviamente converse el desarrollo de publicaciones científicas y todo lo que es la parte más de investigación con la debida apropiabilidad y potencial transferencia de los inventos de la universidad y centros de investigación, y sumemos los hubs y otros ingerentes similares? A ver, yo creo que fue una buena política el financiamiento de oficinas de transferencia tecnológica, es decir, unidades especializadas en las universidades que puedan identificar, capturar, gestionar y comercializar esas tecnologías. Ahora, han pasado ya, corríjanme, unos 11, 12 años desde que el Estado empezó a financiar esas OTL. Creo que, como en todo, como en el mundo empresarial o dentro de los gobiernos, hay algunos que funcionan mejor que otros, eso es absolutamente natural. Y hay algunas OTL, creo que lo han hecho muy, muy bien, que tienen números de efectividad muy, muy altos, con altas tasas de éxito en términos de registros, y también entiendo que en temas de transferencia, pocos abandonos, etc. Otras, sin embargo, creo que les ha tomado demasiado tiempo para hacer un mejor uso del sistema, donde creo que quizás las competencias no son las mejores. Cuando yo hablaba de que el año que más solicitudes de patentes se pidieron andaban por alrededor de 150, puedo estar un poco equivocado, un poco más, un poco menos, hay que considerar que gran parte de esas solicitudes de patentes se concentran en unas 5 universidades a lo largo de los años, de los últimos 10, 7 años. La Católica, la Chile, la Concepción, Santa María y la USACH. Y el resto tienen muy pocas solicitudes de patentes. Ahora, son muchas OTL, incluso universidades que son relativamente nuevas y por lo tanto quizás requieren más tiempo. Ahora, yo creo que una ley de transferencia tecnológica que le diga a la universidad de que va a tener también responsabilidades, creo que va a obligar a que el sistema se calibre, que se exija más a las OTL, que se incluyan y se creen indicadores de rendimiento, donde hoy día probablemente los hay y deben ser buenos, pero tienen que estudiarse quizás cosas que son aún mejores. En términos de transferencia tecnológica, por supuesto que la medición del número de licencias tiene que ser un indicador bueno, pero creo que hay que ir aún más fino en términos, por ejemplo, de cuánto ha sido el retorno para la universidad y que no estemos contando necesariamente una licencia abierta, ad eternum, gratuita, etcétera, que tiene poco valor para efectos de medir la efectividad del sistema. Ahora, en general, Pablo, creo que es
creo que es una buena política, pero creo que como en todo hay que calibrarlo, ¿ah? Así como Chile lo hizo en materia bastante bien, en materia de masificación de la educación, la salud pública, siempre hay temas pendientes, se puede hacer mejor en materia de calidad. Ahí, Max, en los últimos años se está impulsando bastante el emprendimiento de base científico-tecnológico. De hecho, nuestro programa tiene un sello importante en la promoción del emprendimiento, el emprendimiento tecnológico en general, pero en esto de la empresa de base científica tecnológica, la PI también, la propiedad intelectual, también juega un rol protagónico, muchas veces el activo más importante que tiene junto con el equipo. ¿Crees tú que el camino adecuado para una economía como la nuestra, promover este tipo de emprendimiento, cuáles serían los siguientes pasos? Porque la primera política fue impulsarlo, pero ¿qué es lo que debiese venir ahora para este tipo de emprendimiento? Pucha, yo, Fernando, soy un poco monotemático, como One Track Mind, y mis temas son de propiedad intelectual, no me considero un experto en innovación, pero creo que se ha hecho bastante bien, y yo seguiría impulsando esas políticas. Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que, y como lo dices tú, Fernando, los temas de propiedad intelectual son claves para este tipo de emprendimientos, y no solamente emprendimientos de base científico-tecnológica, ¿ah? Yo creo que en general, y esa ha sido la experiencia nuestra trabajando hoy día, de que sea cual sea en la industria con que tú te enfrentes, siempre de alguna u otra forma hay temas de propiedad intelectual, y se le ve la importancia, ya sea pidiendo una marca o un nombre de dominio, pero cuando uno empieza a ir más fino y a conversar con ellos, aún digo, cuando no sean de base científica y tecnológica, entienden, por ejemplo, que es importante la revisión de sus contratos de empleo o prestación de servicios, porque nunca se han preguntado dónde se va a radicar la innovación, el conocimiento que se está desarrollando, si es que en el empleado o en la empresa. Y la verdad es que si uno no piensa en eso, el default, o sea, por defecto, nos dice nuestra ley de propiedad intelectual, se radica en el prestador de servicio, bueno, salvo excepcionalmente. Entonces, creo que estas cosas son fundamentales. Ahora, sobre empresas de base científico-tecnológica, creo que el que tengan políticas de propiedad intelectual, aun cuando sean simples, tienen que ser simples, cortas y claras, va a cambiar la cultura de la empresa y va a generar un bien. Creo que tú fuiste también muy precursor, no solamente en materia de PCT, sino también en la elaboración de reglamentos de oficinas de transferencia tecnológica, donde hiciste un giro en materia de reparto de beneficios. Y creo que esa debería ser la mirada que deberían tener las empresas hoy día. Incentivar a sus empleados a hacer divulgaciones, disclosures, a capturar esa innovación y a llevar parte en eso, sea mediante un reconocimiento o incluso beneficios no monetarios. Pero para mí el tema de propiedad intelectual es absolutamente clave, y empresas como Notco, si uno revisa las bases de datos de patentes, lo entendieron perfectamente, de que sus activos más importantes no eran los computadores, las mesas y los edificios donde trabajan, sino más bien sus intangibles. Así que creo que me parece muy bien y me encanta que estén trabajando ustedes en estos temas. Y ahí, Max, otra pregunta. Cuando tú estuviste como director de INAPI, se impulsó mucho, que antes no se había hecho, el tema del sello de origen, el tema de las denominaciones de origen, y empezaron a surgir la langosta de Juan Fernández, no me acuerdo, perdón, el chaleco de Curacaví, la papa de Socaire. ¿Qué impacto tiene para la gente de esas comunidades, desde el punto de vista económico, proteger esos activos también de propiedad intelectual? A ver, el tema de las denominaciones de origen para mí es un tema, no solo es un tema muy bonito, que tiene que ver con nuestra cultura, nuestras tradiciones, sino que también tiene que ver con un tema de innovación. Y de alguna forma lo traté de plantear así, que la propiedad intelectual no tiene que ver solamente con ciencia, tecnología, sino también con nuevas formas de hacer las cosas y también con el rescate de lo patrimonial. Resulta que la forma en que una empresa, una universidad, una persona, un emprendedor, o incluso comunidades rurales, agrícolas, pobres normalmente, se diferencian respecto a sus competencias, es mediante la diferenciación. Y la forma de hacer eso es haciendo mejor las cosas, es decir, innovando, o también con buenos signos distintivos, es decir, buenos identificadores. Y todo el mundo está muy consciente de que las marcas son tremendamente importantes, denotan el origen empresarial de un producto o un servicio, pero que también existen cosas que van más allá de eso y que denotan el origen geográfico de un producto. Cuando ese producto tiene
ciertas cualidades, reputación o características que se deban fundamentalmente a su origen geográfico. Y el caso que ponías tú, Fernando, de la langosta de Juan Fernández, es muy claro. Hay mucha diferenciación entre esa langosta con langostas que son premium y son productos boutique alrededor del mundo. Lo mismo con el cangrejo dorado de Juan Fernández, el atún de Isla de Pascua, y también productos de artesanía como las alfarerías de Quinchamalí, Pomaire, etcétera, los chamantos de Doñihue, y muchos productos agroalimentarios como el prosciutto de Capitán Pastene, en fin, los dulces de la Ligua, etcétera. Creo que hay mucho valor en eso, y hay mucho valor no solamente en los productos, en el rescate de los productos, sino también en conocimiento tácito. Nos pasaba que muchos de estos oficios con los que llevan a productos con los que nacimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nos decían de que el oficio se estaba perdiendo, que naturalmente los jóvenes estaban yendo de los pueblos a la capital, con un país tan centralizado, tan centralista, y que veían esta herramienta como la posibilidad de reencantar y rescatar estos oficios. Y la verdad es que había bastantes casos de personas jóvenes que se empezaron a interesar en los oficios de sus abuelos y sus padres. También lo vimos en términos de la relación de precio de un producto específico. Me recuerdo el limón de pica, donde yo todavía conservo una foto que fue la primera denominación de origen reconocida por INAPI, distinta de vino y espirituosas, ¿eh? Porque los vinos y espirituosas Chile es bastante fuerte en su utilización y es de más larga data. Pero el limón de pica, a pocos meses de haberse reconocido, ya tiene un diferencial de precio bastante alto respecto del limón sutil, que es el equivalente genérico de ese limón. Ahora, el entregar o reconocer una denominación de origen o indicación geográfica por sí solo no va a traer necesariamente beneficios inmediatos. Esto requiere regar la plantita, requiere invertir, hacerlo muy ordenadamente, al igual que cualquier empresa que puede ser la última chupada del mate, pero si es que uno no invierte en otras cosas que son importantes, procesos, procedimientos, marketing, etcétera, no va a tener un final feliz. Así que, como en todo, yo creo que hay algunas que les va bastante mejor que otras. La sal de Cahuil fue un ejemplo notable donde la gente la empezó a reconocer inmediatamente y diferenciar de la sal común de mar, por ejemplo. Oye, sabes que nos están avisando por interno que se nos acabó el tiempo. Nos quedamos con muchas preguntas, Max, pero vamos a aprovechar además que estamos en un proceso muy interesante de discusión en relación a los derechos de propiedad intelectual y su rol en la nueva Constitución para poder invitarte en el futuro, ver cómo va progresando. Además, tenemos ahí temas que quedaron un poco dando bote, como por ejemplo la discusión que se dio sobre el famoso patent waiver, es decir, la posibilidad para que ciertas patentes por casos y razones de utilidad pública puedan ser usadas a pesar de los derechos que se confieran a sus titulares. No nos dio el tiempo, pero voy a dejar esa pregunta ahí para que para la próxima retomemos esto. Y el otro tema que yo creo que para nuestros auditores es sumamente interesante de entender como base de toda esta conversación, que es el rol de las patentes para como promotor de la información pública y como promotor de la innovación. Así que te dejo desde ya invitado, Max, a nombre propio de Fernando y de la radio. Te quiero dar las gracias por acompañarnos en esta tarde, por tu amabilidad en tus respuestas a nuestros auditores. Y a nuestros auditores además los quiero dejar invitados para nuestro cierre en unos minutos después de una próxima pausa musical. Así que, Max, muchas gracias por tu amabilidad y que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias a usted y que tengan un muy buen fin de semana largo. Gracias, igualmente. Nos vamos a pausa, así que vamos y volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.